Esdras capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos la palabra cada vez más, nos podemos dar cuenta una y otra vez que hay algunos temas que se repiten una y otra vez alrededor de la palabra de Dios. Y desde la creación del mundo, desde la creación del ser humano, hay situaciones que se repiten una y otra vez. Y una de las situaciones que se repiten mucho es la guerra espiritual, que es el enemigo que odia a Dios, pero que como no puede hacerle nada a Dios, él se levanta en contra de su creación. Y vemos una y otra vez como la guerra espiritual desde la creación en Adán y Eva, y vemos hasta el final de los tiempos en las profecías de Apocalipsis, vemos como el enemigo siempre se levanta contra la creación de Dios, pero en especial con el pueblo de Dios. Siempre ha tenido un fin, y es tratar de sacar de la voluntad al pueblo de Dios, porque las otras personas pues corren a su propia voluntad, pero el pueblo de Dios es el que trata día a día de hacer la voluntad de Dios, y por eso la guerra espiritual él se enfoca más en su pueblo. Y vemos cómo en la historia, en el pueblo de Israel, el enemigo atacando logró que ellos se apartaran muchas veces de Dios y que se molestara Dios con ellos. Tanto fue así hasta que él le quitó su cerco, su protección. Y vemos cómo vinieron los babilonios y atacaron al pueblo de Israel y se los llevaron cautivos y destruyeron el templo. Y vemos cómo Dios dio una profecía a través de varios profetas, pero dio una profecía por medio de Jeremías de que después de 70 años él los iba a libertar de la cautividad y los iba a regresar. Entonces vemos cómo el rey Ciro fue levantado por Dios para que cumpliera esa profecía, y todo se estaba alineando al favor del pueblo de Israel. Todo se estaba alineando porque ya se estaban cumpliendo los 70 años y el rey Ciro decretó ese mandato de volver a tomar el pueblo de Judá y volver a llevarlos a Jerusalén para que volvieran a reedificar el templo. Así que todo se estaba alineando a favor del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que era Israel. Y vemos que se cumplió los 70 años y Ciro pregonó ese decreto, y él dijo, mira cómo todo se estaba alineando a favor del pueblo de Israel, se estaba confirmando, Dios confirmándolo a través de Ciro, que él dijo que el Dios de Jerusalén, el Dios Jehová, él mencionó con nombre y todo, dijo que volverían y edificarían la casa, construirían la casa que está en Jerusalén. O sea que él dio el lugar exactamente y dijo, él es el Dios, el Rey de Reyes. O sea que él estaba glorificando a Dios y confirmando a Dios a través de la boca de Ciro que esa profecía se estaba cumpliendo.
especificó que era en Jerusalén, especificó con nombre y todo, y él mandó a los que se quedaran a que ellos lo ayudaran con oro, con plata, con bienes, con animales para el holocausto y todo lo que quisieran dar para el templo. O sea que el pueblo de Israel estaba 100% seguro que había llegado esa profecía. Había llegado esa profecía que estaba cumpliéndose. Y vamos a buscar en Esdras. Les voy a pedir que dejen todo el tiempo la palabra de Dios abierta en Esdras porque nos vamos a mantener ahí. Esdras capítulo 1 versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mira cómo Dios mismo, él despertó el espíritu de ellos. O sea que él puso ese deseo en sus corazones del querer y el hacer, de decidirse ir voluntariamente, pero era porque Dios mismo estaba poniendo eso en sus corazones. Ese deseo, ese sentir de ir allá con una convicción, era él escogiéndolos a ellos. O sea que no tan solo él les dio esa bendición y alineó todo a su favor, puso todo a su favor para que ellos supieran que era él el que lo estaba haciendo, pero también él los estaba escogiendo. Así que fueron privilegiados esas personas que él fue el que los escogió para que fueran a Israel, a Jerusalén a edificar. Pero todo también tiene que ver, aunque él los escogió, él le puso el deseo en sus corazones, también tenía que ver con la voluntad de cada uno de ellos, porque esto es bien importante, la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso muchas veces vemos en estos tiempos predicadores que para animar a las personas les dicen todo lo que Dios te dijo se va a cumplir, pero les hace falta algo, que le digan que si se mantienen obedientes, porque también está la voluntad de Dios y en la voluntad del hombre por la obediencia del hombre. Y en el capítulo 2 vemos cómo ellos comienzan a regresar. Aproximadamente 50,000 personas comenzaron a regresar. El rey Ciro les suplió todo lo que iban a necesitar. Y comenzaron en el capítulo 2 a regresar aproximadamente 50,000. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos fueron automáticamente a sus sectores, a sus áreas, a sus ciudades, para comenzar a buscar dónde ellos iban a vivir cada uno. Y en el capítulo 3 vemos cómo ellos comenzaron a regresar a Jerusalén para edificar el templo luego de 7 meses. Ellos estuvieron ubicándose por 7 meses y ya ellos estaban seguros que era lo que tenían que hacer, confirmado por Dios, y bajaron todos después de 7 meses a edificar a Jerusalén. Pero había un problema, que durante esos 70 años que Israel estuvo vacío, comenzaron a venir extranjeros y empezaron a habitar todo Israel. Y fue porque el rey de Asiria, Esar-Edom, comenzó a traer de diferentes lugares a extranjeros para habitar a todas esas áreas. Luego su hijo, Asnapar, comenzó a traer más personas extranjeras y empezaron a habitar por todos los alrededores. Así que ellos tenían un problema. Ellos no estaban solos ahí. Y el problema era que ellos creían, los samaritanos creían que ellos verdaderamente eran el pueblo de Dios. Y leemos en Esdras capítulo 3, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así que ellos estaban asustados porque podían venir a atacarlo, porque como ellos todavía no habían comenzado el culto verdaderamente a Dios, estuvieron 70 años sin poder ofrecerle culto en el templo, sin hacer sacrificio para limpiar los pecados, todavía no estaban consagrados a Dios y ellos tenían miedo de que los pudieran atacar. Y así también
el pueblo de Dios, cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, cuando nosotros no estamos consagrados con nuestras vidas a Dios, cuando nosotros en nuestras vidas no estamos ofreciendo un sacrificio vivo a Dios, alineado con nuestras decisiones, con nuestra mente y nuestra voluntad, así vamos a vivir el día a día con miedo de los ataques que puedan llegar, ya que al igual que ellos no vamos a tener esa seguridad de la completa protección de Dios en nuestras vidas. Y esas personas bajaron aproximadamente 50,000 personas, aunque no todos eran los que estaban construyendo, pero una gran parte, o sea que eran muchas personas para construir. Ellos tenían dos problemas. Tenían el natural, que eran personas que venían a querer amedrentarlos o posiblemente atacarlos, y tenían otro problema que era el espiritual, pero ellos solamente estaban enfocados en el natural, que eran las personas que venían para tratar de amedrentarlos y atacarlos. Y así como yo expliqué al principio, así es la vida del ser humano desde la creación del mundo, que ha sido atacado una y otra vez espiritualmente hasta los días de hoy, que vemos que igualmente el pueblo de Israel sigue siendo atacado. Las naciones de alrededor están constantemente amedrentándolos, amenazándolos y atacándolos diariamente, porque esa guerra espiritual todavía no ha terminado. Y mientras se acerque más la venida de nuestro Señor Jesucristo, esos ataques espirituales van a aumentar cada día más, porque se acerca la hora del juicio y el enemigo va a ser echado en el lago de fuego, y él se levanta en contra de la creación de Dios. Y por eso el Señor quiere que nosotros estemos muy alerta, porque estamos en una guerra. Él quiere que nosotros estemos muy alerta en comunión con Él espiritualmente, porque Él quiere revelarnos constantemente, no solamente un domingo en un mensaje, sino que todos los días Él quiere que estemos consagrados a Él, para Él mostrarnos, revelarnos las estrategias del enemigo, por dónde es que Él nos está atacando diariamente. Así que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque él constantemente, diariamente, él se las va a ingeniar para tratar de atacar a su pueblo. Y Dios aseguró que estuvieran claros en cuál era la voluntad de Dios. Él puso todo alineado. Se cumplieron los 70 años. El rey pagano Ciro, él decretó esa salida de ellos, le proveyó todo, los ayudó, todo estaba alineado a su favor, y era porque Dios mismo quería que ellos estuvieran muy seguros, porque como Dios sabe lo que va a venir en el futuro, Él sabe que los ataques espirituales iban a llegar, y Él quería que estuvieran bien enfocados en cuál era la voluntad de Dios. Y eso es lo que se trama el enemigo en todo momento, porque Él es enemigo de Dios, y aunque no pueda hacer nada, Él va a buscar la manera, Él se va a enfocar en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque ahí es donde se va a enfocar. Dios nos dice: yo quiero que tú hagas esto, y Él no nos lo va a decir directamente, pero nos lo va a decir indirectamente con sus actos. Él va a decir: esto mismo es lo que yo no quiero que tú hagas. O sea que indirectamente el enemigo va a estar tramando para sacarnos de la voluntad de Dios. Esa es su misión, que nosotros le demos la espalda a Dios y le llevemos la contraria, no haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y esto es exactamente que una guerra natural, como vemos que se dan todos los días, que si el enemigo no estudia a su adversario, sus estrategias, sus debilidades, sus fortalezas, y ellos se lanzan a la guerra así, es seguro que van a perder la guerra, porque van a estar ignorando las estrategias y sus fortalezas. Y eso no era cualquier acontecimiento lo que estaba ocurriendo ahí. Era algo grande espiritualmente hablando, porque si ellos retomaban otra vez, restauraban el templo, iba a volver a restablecerse otra vez la adoración a Dios y los sacrificios. O sea que no era cualquier cosa lo que estaba pasando ahí, sino que espiritualmente había una batalla mucho más grande de la que ellos podían ver.
Y así hasta el día de hoy, porque vemos cómo en el pueblo de Israel siguen tratando, y en estas últimas semanas les permitieron adorar en cerca del área del templo. O sea que se están cumpliendo acontecimientos muy importantes y ellos se están molestando más porque a ellos no le estaban permitiendo llegar hasta allá a adorar, pero ahora sí le están permitiendo. O sea que espiritualmente se está librando una guerra mucho más de la que nosotros podemos ver. Y vemos en el capítulo 4, versículo 2, que dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque vosotros buscáis, al igual, porque como ustedes buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Mira cómo ellos se les querían unir a esa construcción, porque ellos dicen que ellos también querían adorar a Dios, pero no era la realidad, porque vemos en el libro de Reyes la historia de ellos cuando el rey los trajo, el rey de Asiria los trajo. Él vio que estaban aconteciendo cosas fuertes y envió un sacerdote de los judíos para que él les enseñara cómo adorar a Dios y cómo hacer sacrificio, pero ellos despreciaron esa enseñanza y ellos siguieron adorando a sus dioses. O sea que para ellos no les interesaba nada adorar a Dios ni reconstruir el templo, pero ¿y cuál era entonces el propósito? Esas son unas estrategias del enemigo que él va a usar para tratar de sacar de la voluntad de Dios a las personas, y así hace también con nosotros. Él va a hacer que personas se acerquen a nosotros, porque como Él no es omnisciente, Él no sabe cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él necesita personas cerca de nosotros. Así que nosotros tenemos que estar bien alerta, porque Él va a tratar de acercar personas a nosotros para que nos den ideas, para que nos traten de frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. Y en Esdras capítulo 4, versículo 3 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos pudieron discernir las intenciones de ellos, que no eran verdaderas. Ellos pudieron discernir que ellos se acercaban con otros propósitos. Y asimismo el Señor quiere que nosotros estemos en comunión con Él, porque Él quiere que nosotros estemos discerniendo cuáles los ataques que provienen del enemigo, cuáles son las estrategias, y Él nos va a dar esas estrategias para poder defendernos de los ataques del enemigo. Así que nunca digas por tu boca los planes de Dios para tu vida, al menos que no sea necesario, o al menos que no sea el tiempo indicado por Dios, porque así Él va a estar alerta buscando cómo Él puede atacarte. Y asimismo Él utiliza a personas, porque Él cambia una vez y otra vez las estrategias, y asimismo Él usa personas cercanas a ti para que se acerquen, para que traten de frustrar tus planes. Y también utiliza a los más cercanos, a tu familia, en tu trabajo, y hasta tristemente la misma iglesia, porque eso es lo que Él utiliza. Las estrategias de Él son es utilizar otras personas. Y Él va a utilizar a personas que son inconstantes en los caminos de Dios, porque Él cambia las estrategias, y en una que Él no esté constante en comunión con el Señor, Él va a utilizar a esa persona para acercarse a ti y de alguna manera tratar de hacerte algún tipo de daño o cambiarte de la dirección de Dios en tu vida. Y podemos leer en Esdras 4:4, y dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira cómo rápidamente, como no le funcionó la de poder acercarse a ellos, Él cambió la estrategia. Rápidamente trataron de intimidarlos a ellos. Y esa otra estrategia que el Señor siempre quiere que tengamos bien presente:
Él nos va a tratar de infundir temor, nos va a tratar de intimidar, porque de esa manera nosotros vamos a detenernos, vamos a perder la fe. Y cuando perdemos la fe, perdemos la seguridad que tenemos de que Dios está con nosotros, la confianza en Dios. Y por medio de intimidarnos, Él puede hacer que nosotros nos detengamos por el temor. Porque, iglesia, estamos en guerra y esas son las estrategias constantemente desde el principio de la creación de Dios hasta el final. Son las mismas estrategias una y otra vez y Él las sigue usando porque le ha dado resultados. Y el temor es una de las grandes estrategias de Él, porque por medio del temor nos paraliza. Así que nosotros tenemos que combatir con el temor. De esa manera nos va a detener rápidamente. Y nosotros, cuando nosotros estábamos en el mundo, muchos de nosotros éramos bien atrevidos y hacíamos lo que nos dijeran sin pensar y sin ningún temor. Pero mira qué cosa, que ahora que estamos en los caminos de Dios, viene el temor a nuestras vidas y nos paraliza. Así que el Señor quiere que entiendas que eso no proviene solo de la carne, sino que es espiritual. Porque cuando tú estabas en los caminos del enemigo, tú no tenías temor para hacer nada. Pero ahora sí tienes temor para cosas más simples y sabiendo e ignorando que Dios está de nuestro lado, el Todopoderoso nos está cubriendo. Así que eso es completamente espiritual y eso hace que muchos cristianos se detengan. Y en Esdras capítulo 4, versículo 6, dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos comenzaron a escribirle a todos los reyes que habían cartas y cartas para tratar de acusarlos constantemente. Así que rápidamente cambiaron nuevamente la estrategia para detener la obra de Dios. Y ellos empezaron a tratar de acusarlos constantemente. Y por eso la Biblia nos enseña que el enemigo es el acusador. Porque esa es otra de las estrategias que él usa. La acusación. Todo el tiempo él está buscando que nosotros fallemos, cometamos errores para poder acusarnos con Dios. Y esa era la manera que ellos estaban utilizando, manipulados por el enemigo, enviando cartas al rey para acusarlos constantemente. Y por medio de la acusación ha derribado a muchos hombres y mujeres de Dios. Ha detenido a muchos hombres y mujeres de Dios. Porque él utiliza la acusación para tratar de dañar la reputación de las personas, para tratar de herir los corazones, para contaminar los corazones con raíz de amargura. Y eso constantemente, si no lo detectamos, va a hacer que nos detengamos la obra de Dios en nuestras vidas. Así que la acusación es parte de nuestra vida y tenemos que aprender a sobrellevarla. El Señor quiere que nosotros con mansedumbre resistamos y Él es el que va a defendernos a nosotros, porque el enemigo quiere que nosotros nos defendamos para que nosotros cometamos errores y poder acusarnos. Así que si nosotros nos defendemos, cometemos el error de pecar, Dios no nos va a defender porque no estamos confiando en la divina protección de Él. Es el que nos defiende. El apóstol Pablo, citando la escritura, dijo que dejemos lugar a la ira de Dios, porque Él es el que va a sacar la defensa por nosotros. Y es que estamos en una guerra constantemente y el Señor nos alerta que no nos durmamos porque estamos constantemente en guerra. Toda pensamiento depresivo que pueda llegar a nuestra mente, tenemos que estar alerta porque casi siempre es el enemigo. Él tiene demasiadas estrategias, las cambia constantemente, por eso la Biblia nos exhorta de que nosotros tenemos que ser estables. No podemos ser fluctuantes porque Él no se va a cansar, así que nos va a agarrar cuando nosotros estemos débiles en la fe. Constantemente, hasta cuando estamos durmiendo, Él está atacándonos. Y está atacándonos a nuestro subconsciente, le está tirando dardos para que nosotros nos molestemos con otras personas, pone situaciones en sueños para que nosotros
ya estemos a la defensiva cuando venga ese suceso que va a llegar, porque Él mismo lo va a planificar, porque Él te lo presenta en sueños, para que cuando ya ocurra tú salgas a la defensiva a defenderte. Y Él tiene muchas estrategias y Él nos va a hacer que nos cansemos. Él va a tratar de atormentarnos por las noches con sueños para que no podamos tener un sueño tranquilo, para que nosotros estemos cada vez más cansados y nos debilitemos espiritualmente, porque son demasiadas las estrategias y el Señor quiere que comprendamos que estamos en guerra, que todo lo que tú puedas estar sintiendo es casi seguro que viene del mundo espiritual. Por eso Él quiere que estemos alerta. Y con las constantes acusaciones por medio de cartas, ellos lograron lo que querían, detener la obra de Dios. Detuvieron la obra de Dios, pero a lo mejor nosotros podemos pensar que no era fácil o que llevaba mucho tiempo. Tristemente, cuando estudiamos esos pasajes, nos damos cuenta que fue más rápido de lo que nos podemos imaginar. En medio año aproximadamente ya la obra estaba detenida. Después que Dios hizo tantas cosas, envió profetas, Él movió a Ciro, Él decretó eso para que ellos pudieran regresar. Él les dio todo a su favor, alineó todo a su favor, porque él quería que estuvieran bien enfocados de que eso era lo que Él les mandaba hacer. Y en solamente año y medio aproximadamente ya la obra estaba detenida. Pero otros estudiosos teólogos dicen que el mismo año fue que se detuvo. O sea, que ellos lograron su objetivo mucho más rápido de lo que las personas pueden imaginar cuando leen esos pasajes. Y las consecuencias de dejar de hacer la perfecta voluntad de Dios es más peligroso de lo que las personas pueden imaginarse. Y cuando yo le hablo de la perfecta voluntad de Dios, yo no le estoy hablando de cumplir 10 mandamientos. Eso es para la persona que no ha conocido a Dios, que ellos eso es lo que tienen en su mente. Yo vuelvo y les repito que dejar la perfecta voluntad de Dios tiene consecuencias más graves de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque ellos no solo dejaron esa obra que Dios le mandó a hacer, sino que también también ellos cometieron otros errores más, porque nosotros pensar que Dios nos está mandando, nos está pidiendo un favor de hacer algo, es muy equivocado si tenemos eso en nuestra mente. Dios no es que nos está pidiendo como un favor que nosotros hagamos algo, sino que el Dios de la Biblia, el Todopoderoso, el que nos creó del polvo, Él nos está dando mandatos a nosotros. Ahora, si nosotros obedecemos o no, pues ya ese es nuestro problema. Pero si nosotros tenemos un concepto de que Dios nos está pidiendo de favor hacer algo, nosotros vamos a cometer un grave error y vamos a ver a Dios de diferente manera. Pero si vemos al Dios verdadero de la Biblia, el Todopoderoso, Él no nos está pidiendo de favor nada, sino que Él nos está mandando a hacer algo. Y eso trae consecuencias graves en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos la perfecta voluntad de Dios, que es individual para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, porque desde que el Espíritu Santo nos selló, Él decidió darnos unos dones y nos dieron unos ministerios. Y Él sabe que cuando Él nos dio eso es porque nosotros lo podemos hacer con su ayuda, y Él tiene algo trazado para cada uno de nosotros. Así que nosotros, aunque lo ignoremos, sabemos qué es lo que Él quiere o que ha venido mostrándonos desde que nos convertimos, que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el peligro de esto lo vemos día a día en la iglesia de Jesucristo, y es más peligroso de lo que las personas piensan. Ellos dejaron nacer de la perfecta voluntad de Dios en año y medio aproximadamente, y muchas cosas ocurrieron después de eso. La construcción se detuvo aproximadamente 15 años. Cuando Dios hizo tantas cosas por ellos, para que ellos hicieran esa obra,
se detuvo al instante prácticamente y estuvo 15 años por la desobediencia de ellos. Ellos corrieron a vivir sus vidas como bien le parecía. Ya su Dios no era el Dios de ellos, eran ellos mismos su Dios. Y ahora ellos estaban trabajando afanados por sus cosas, porque en esos 15 años pasaron muchas cosas y ellos comenzaron a trabajar y estar afanados en todas sus cosas, se olvidaron de Dios. Ahora su prioridad eran ellos mismos. Y yo, y todo por ver las cosas como si Dios le estuviera pidiendo un favor y no un mandato de Dios, porque ellos lo vieron de esa manera. Y a lo mejor alguien dirá, sí, pero el rey fue el que mandó a detener la obra. Pero no importa si el rey manda a detener la obra, porque el Todopoderoso, el Rey de Reyes, lo mandó a hacer. Así que él se va a encargar de ayudarle y hacer que todo salga adelante. Porque si el Todopoderoso nos mandó a hacer eso, él va a alinear todo, no importa cuál fue el decreto del rey. Para ellos lo que le tocaba era obedecer simplemente y el resto lo hacía Dios. Yo voy a leer qué sucedió ahí cuando él envió un profeta. Yo creo que se quedan en Esdras ahí, pero yo voy a leer otro libro. Si quieren lo apuntan y lo leen en su casa porque no quiero que se extienda demasiado la predicación y yo voy a estar deteniéndome constantemente y quiero seguir corrido. En Ageo 1:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y hago una pausa ahí. Mira lo que ellos estaban diciendo, es que no ha llegado el tiempo, porque ellos se desenfocaron, porque permitieron que el enemigo los desenfocara. Y cuando los desenfocó, no importa todo lo que hizo Dios, ellos se desenfocaron y dijeron, no es el momento de reedificar. Porque cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, como ellos 15 años comenzaron a hacer su voluntad, así nos va a pasar a nosotros cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y esto se ve constantemente, que entonces las personas, Dios está hablándole como a ellos por 15 años, porque Él no se quedó callado, Él estaba tratando con ellos, no fue que en 15 años no le habló. Pues así nosotros, si nos apartamos de la perfecta voluntad de Dios, vamos a estar afanados en nuestras cosas y no vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a tratar de estar hablando, porque nuestro corazón se va a endurecer, nuestra conciencia se va a dormir, porque vamos a estar afanados en nuestra propia voluntad. Y así he visto una y otra vez desde que me convertí personas diciendo, no, que todavía es que Dios no me ha llamado, porque la persona quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Y se lo dice semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y sigue diciendo, no, porque todavía Dios no me ha llamado, no es el tiempo, porque cuando estamos afanados haciendo nuestra voluntad, nos olvidamos del enfoque que es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ellos se confundieron por los afanes de la vida, y en eso estaba el enemigo obrando. Consiguió lo que quiso por 15 años. O sea que en ese momento obtuvo la victoria al enemigo fácilmente. Y vuelvo y leo. En la profecía, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en casas enmaderadas, o sea, lujosas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y encuentran poco, y encierran en casa, o sea, las cosas materiales, y yo lo disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mira cómo él les dice, para ustedes, en otras palabras, tienen tiempo, pero para construir mi casa no tienen tiempo. Mira esa reprensión, él está diciendo, para ustedes, para estar habitando en casas amaderadas, que quiere decir que es lujosa, tienen tiempo, pero para mi obra no tienen tiempo. ¿Qué preferimos? ¿Vivir en victoria haciendo la perfecta voluntad de Dios, aunque recibamos ataque y ataque, pero tenemos la protección de Dios, o sea que esos ataques no nos van a tocar? ¿O preferimos que el enemigo, o preferimos que dejar la perfecta voluntad de Dios y que el enemigo esté atacándonos cada día más? Porque hay un pensamiento, que esto yo lo he escuchado muchas veces, y de hecho hace 2 semanas, posiblemente Dios confirmándome el mensaje, porque estaba hablando con un cristiano que no es de esta congregación, y él está pasando unas batallas demasiado de fuerte, y él me dice, pero ese pensamiento vino del enemigo. Cuando yo estaba en el mundo no tenía estos problemas, pero yo le dije que ese pensamiento proviene del enemigo, porque él estaba en las calles, como un loco en las calles, él no tenía donde vivir ni nada, porque estaba como un loco en vicio, metiéndose droga y bebiendo. Y yo le dije, esas son las consecuencias que estás viviendo ahora, porque él está bien enfermo, y eso era lo que me estaba hablando, que le salen muchos achaques y muchas cosas. Y yo le dije, esas son las consecuencias de las cosas que pasaron, pero no puedes decir eso, porque al revés, ahí sí que parecía que no estaba pasando nada, pero ahí sí que el enemigo te estaba dando duro. Porque ya cuando nosotros nos apartamos de la perfecta voluntad de Dios, a lo mejor aparentemente no vamos a recibir tanto ataque, pero en realidad Él nos tiene en sus garras, porque ya Él nos derrotó y Él nos va a estar dando más fuerte. Estas personas por 15 años se afanaron en sus cosas y no tenían paz, porque la paz proviene solamente de Dios. Estaban afanados en conseguir cosas materiales, y tenemos un problema aún peor. Lo que pasa es que ellos ni cuenta se daban. El enemigo estaba dándole fuerte y tenían a Dios en contra, porque Él estaba aguantando todas sus bendiciones. Ganaban mucho, trabajaban mucho, pero todo lo perdían rápido. Estaban afanados y él le quitaba todas las cosas materiales, porque la bendición se la aguantó. O sea, ¿qué preferimos? Estar en la perfecta voluntad de Dios, teniendo a Dios de nuestro lado, o queremos estar lejos de la voluntad de Dios, sin la protección de Dios, el enemigo haciendo estragos en nuestra vida y haciendo fuerzas en contra de Dios. Y por eso muchas veces vemos personas que no quieren hacer lo que Dios le manda a hacer, y vemos que eso es día tras día y están estoy en pruebas y en pruebas y en pruebas, y le tengo que decir que no son ninguna prueba, eso son ataduras. Las pruebas Dios las manda a nuestras vidas cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, para pasarnos de nivel, y son temporeras. Las ataduras nunca las vas a terminar, porque es el enemigo que te tiene atado, y vas a estar siguiéndote enfermándote, y vuelve y te enfermo, y vuelve y te enfermo, y vuelve a estar deprimido, y vuelve a estar sin ganas de ir a la iglesia, y nunca va a parar, porque es el enemigo que te tiene atado. No es ninguna prueba, son ataduras, y para eso necesitas volverte a Dios, volver a su perfecta voluntad, y Él te va a libertar de esas cadenas que te tienen atado, de esas supuestas pruebas que te manda Dios, pero no es Dios. Eres tú con tus malas decisiones. Y vuelvo y sigo.
Y en Ageo 12, ya mismo regreso a Esdras, se pueden quedar ahí. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo enviado de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Mira lo que dice que y oyó el pueblo. Cuando nos habla la palabra, cuando dice Jehová, oye Israel, cuando nosotros vamos a estudiar esa palabra en hebreo, vemos que tiene más significado de oír y obedecer. Y él dice que el pueblo oyó y temió el pueblo delante de Jehová y vinieron a trabajar en la casa de Jehová. No lo hicieron al principio por amor, porque no resistieron, pero lo hicieron por temor. Y dice la palabra que en el temor es que está la verdadera sabiduría, es el principio de la sabiduría, el temor. Así que es importante tener temor de Dios, por eso vemos personas que están años y años y años y Dios tratando con ellos, pero no quieren obedecer porque no tienen temor de Dios. Porque el temor de Dios, cuando Dios nos habla a nosotros, ahí decimos, no, yo tengo que obedecer. Y así Dios estuvo tratando 15 años con ellos, pero ellos no obedecían hasta que envió un profeta a enviar esa palabra. Y entonces se movieron a trabajar. Y mira cómo él le envía reprensión, pero cuando ellos se arrepintieron y decidieron trabajar, él les dice que él estaría con ellos. O sea, que él está diciendo que no tuvieran temor, que él iba a estar con ellos. Porque él reprende cuando estamos en desobediencia, pero cuando nos arrepentimos y nos movemos a su voluntad, entonces él trata con nosotros también y nos envía palabras de consuelo y de fortaleza para que sepamos que Él está con nosotros. Así que no tenemos nada de qué temer. Gloria a Dios. Gracias. Y vuelvo a Esdras, los que se quedaron en Esdras, capítulo 5, versículo 2. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tabná, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y ahí comienza el enemigo nuevamente a atacarlos, a amedrentarlos, para que ellos volvieran a detener la obra. Y esto el Señor quiere que nosotros lo tengamos bien claro, porque las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas, aunque son muchas, pero siempre siguen siendo las mismas. Por eso ellos tuvieron, en este momento hubo algo diferente, que ellos tenían su corazón arrepentido y ellos querían hacer la voluntad de Dios, y ellos ignoraron esos ataques porque ellos ahí no se desenfocaron, ellos siguieron enfocados en la obra de Dios. No se desenfocaron y pudieron seguir, y no le llegó el temor a su vida, porque la gracia de Dios, cuando nosotros tenemos nuestra fe en Él va a hacer que superemos todo temor y todo ataque del enemigo. Vamos a estar enfocados y nada nos va a sacar de ese norte. Vamos a seguir hacia adelante y nada nos va a sacar de ese norte. Podemos caer, nos levantamos y seguimos caminando donde tenemos nuestra mirada. Y el enemigo va a seguir usando estrategia tras estrategia y no se va a cansar. Y así el Señor
quiere que nosotros comprendamos que estamos en una guerra espiritual y Él quiere que sigamos en obediencia, porque solamente así pueden venir las bendiciones a nuestras vidas. Y entonces, no solamente Dios le envió ese profeta, sino que mira qué interesante, cuando ellos se decidieron a hacer la voluntad de Dios y se arrepintieron, no fue esa simplemente profecía, sino que envió, también levantó a Zacarías y empezó a enviarle profecía tan profecía, llegaba uno, venía al otro. El mismo día le daba varias profecías. Varios días después, el mismo mes le enviaba profecía. Al mes siguiente, al mes séptimo, al noveno, al décimo, al undécimo, seguía enviándole palabras, porque era Dios tratando con ellos, no solo limpiándole de sus pecados, alertándolos, sino que también fortaleciéndolos. Porque en esos 15 años ellos estuvieron, esas fueron las consecuencias, solamente dejaron de hacer la obra de Dios, pero empezaron a tomar otras malas decisiones y Dios tenía que tratar con ellos, porque no solamente era o nos arrepentimos, vamos a volver a reconstruir el templo, sino que había muchas cosas que ellos estaban cometiendo mal en esos 15 años y Dios comenzó a tratar con ellos, que se volvieran a Él, enviándole palabras, que cambiaran sus caminos y le dio una visión a Ageo, le dio una visión mostrándole porque cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él va a estar constantemente limpiándonos, mostrándonos lo que tenemos que cambiar, lo que no pudieron obtener en esos 15 años, lo empezaron a obtener ahí, porque ahí sí ellos estaban en el camino de Dios. Y le muestra una visión a Ageo de que el sacerdote Josué estaba ministrando para Dios con vestiduras viles, o sea que él estaba en pecado y estaba ministrando a Dios. Y tenía a Satanás al lado, atacándola, acusándolo, y él no se daba cuenta. Y Dios intervino por él, porque muchas veces Dios va a estar cuidándonos de cosas que ni nosotros ni nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que estar en la voluntad de Él y tenemos el escudo de Él. Y Dios mismo dijo que Jehová te reprenda, y Él reprendió a Satanás porque Él estaba atacando, acusándole. Y Josué, un sacerdote, estaba haciendo los sacrificios para Dios, pero él estaba en pecado y él no se daba cuenta. Y Dios se lo reveló al profeta y le reveló que Dios mismo intervino por él y le limpió de sus pecados. Así que era Dios protegiéndolo en todo momento. Tenía a Satanás, el enemigo, atacándolo, pero él estaba obrando con ellos y le enviaba a los profetas para que cambiaran sus caminos, pero también les enviaba palabras de edificación y les envió a Zacarías diciendo que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, para que ellos supieran que no se cansaran, porque no era con su fuerza, él era el que iba a hacer todo. Y también les envió a Zacarías diciendo que el que lo toca a la niña de su ojo, o sea que él estaba protegiéndolo y animándolo para que supieran que él estaba protegiéndolo. Y también mandó a Ageo, eso era constantemente, en meses seguía enviando, él ayudándolo y apoyándolo. A nosotros lo que nos toca es obedecer y él va a estar ayudándonos en todo momento. Y también le envió a Ageo diciendo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. Mira los consuelos que le daba el Señor, porque ellos se volvieron, se arrepintieron, empezaron a hacer su obra y Él los estaba animando. Mira, a mí es la plata, a mí es el oro, y la gloria que ustedes van a ver esta casa va a ser mayor que la primera, y yo les daré paz. O sea que ellos ya no estaban viviendo afanados en sus quehaceres, haciendo su voluntad, sino que Él estaba encargándose de todo, de la plata, del oro, de la guerra, de la protección, de la paz y de la gloria que iba a venir. Iba a ser mucho más grande. O sea que la gloria que va a venir a su pueblo siempre va a ser mayor si estamos en la perfecta voluntad de Dios en obediencia. Porque ese pasaje se utiliza mucho para animar a las personas, pero no se le habla de la obediencia y las personas se quedan esperando esas promesas y nunca las logran ver. Y Dios quiere que en esta tarde nosotros comprendamos que estamos en guerra, que no nos durmamos, iglesia, porque esto es una batalla constante y no podemos estar fluctuando
porque el ataque del enemigo no se va a cansar, va a ser todos los días, va a estar constante atacando a nuestras vidas. Hermano Stephanie, si me puede ayudar ahí. Así que vamos a ponernos en pie, hermano. Ese es el mensaje que me dio el Señor para nosotros, porque así es de bueno Dios. Él quiere que estemos alerta y Él está revelándonos las estrategias del enemigo y nos va a seguir revelándonos las estrategias del enemigo mientras nosotros decidamos ponernos a cuentas con Dios y caminar hacia su perfecta voluntad. Así que, iglesia, vamos a seguir adelante, vamos a seguir la obra del Señor que Él tiene para nuestras vidas, para que la obra de Dios en nuestras vidas no se detenga, porque la gloria de Él va a estar en nuestras vidas, la paz de Él va a estar en nuestras vidas, la protección de Él va a estar en nuestras vidas. Así que estemos alerta, y de la única manera que podemos estar alerta es estando de la mano con Él, porque Él es el que nos va a mostrar y a discernir todos los ataques espirituales que estamos recibiendo. No hay otra manera, solo es Él el que nos los puede revelar. Así que nosotros vamos a seguir. Si hemos cometido errores y hemos dejado lo que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a decidir y quedar con Él en que vamos a ser obedientes y vamos a terminar lo que Él tantas veces nos ha dicho que hagamos. Que no sigamos posponiendo las cosas que Él nos dijo que hagamos, porque por algo Él nos lo está mandando a hacer. Y tenemos la bendición que todavía, aunque Él no nos está pidiendo de favor, Él nos está mandando, pero hasta ahora, si Él nos está alertando es porque todavía tenemos oportunidad. Todavía tenemos oportunidad de retomar lo que dejamos, que Él nos mandó a hacer, así que todavía estamos en la oportunidad. Vamos a ser valientes, porque si fuimos valientes en el pasado, ahora tenemos que ser más valientes, porque tenemos el Dios Todopoderoso de nuestra mano, aquel que nos defiende, nos protege, nos anima, nos da paz. Así que ahora es que verdaderamente nosotros tenemos que ser valientes. Si éramos valientes para hacer el mal, ahora tenemos que ser más valientes, porque el enemigo está derrotado. Él solamente lo que está haciendo es ir tratando de intimidarnos para que nos detengamos. Cuando Él trata de intimidarnos, nosotros nos levantamos con más fuerza. Cuando nosotros tengamos ganas de no venir al culto, nos vamos a levantar y vamos a ir toda esa semana a todos los cultos, porque así es que nosotros le vamos a hacer la guerra a Él. Que Él vea nuestra resistencia, que no seamos fluctuantes, porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos los van a arrebatar, los valientes los van a arrebatar. Así que tenemos que ser valientes verdaderamente. Para yo traer este mensaje, recibí muchos ataques espirituales y yo dije, va a ser bendición, porque si me estás dando un mensaje fuerte de que aliente la iglesia, de que estamos en guerra, yo sabía que iba a venir guerra en mi vida espiritual y así mismo fue. Pero siempre Dios nos da la victoria. Y las pruebas que vengan de Dios, Él siempre nos va a dar la salida. Y Él no va a permitir que venga un ataque del enemigo que nosotros no podamos superar solamente de la mano de Él. Así que, iglesia, vamos a ser estables en nuestra vida espiritual. Y Él no nos quiere, iglesia, viviendo por emociones. La mayoría de las estrategias del enemigo es a nuestra mente y Él utiliza nuestras emociones. El Señor quiere que vivamos con convicción, que nuestras decisiones sean por convicción y no por emociones. Porque cuando estemos muy tristes o desganados, no importa la decisión que vamos a tomar, eso no va a tener nada que ver con nuestra decisión, sino con la convicción del que nos llamó, con la convicción del que nos libertó, que nosotros tenemos que vivir para Él en agradecimiento, obrando para Él. Él es la primera alternativa a nuestras vidas. Él tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Y luego lo demás nosotros lo podemos hacer y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Pero Él tiene que ser lo primero. Esto no es negociable, iglesia.
porque es un mandato de Dios. Solamente está en ti si tú quieres tomarlo como una petición de Dios o un favor. Pero Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él y tenemos que ser agradecidos porque Él está tomando en consideración para ser bendecido. Es un honor y un privilegio hacer lo que Él nos manda hacer. Y tenemos que hacerlo porque somos siervos de Él y en agradecimiento y en obediencia vamos a hacerlo y no vamos a esperar que Él nos reprenda. Vamos a hacerlo por amor y agradecimiento y con temor a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Dios los bendiga, hermanos. Si alguno quiere alguna oración, puede pasar adelante o puede arrodillarse ahí delante de la presencia de Dios. Así que estamos aquí para ayudarlos en lo que sea. Dios los bendiga. Amén.